Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya estamos aquí para la segunda sesión de nuestro mini curso sobre las trampas de la decisión gubernamental. En esta ocasión, la sesión 2 trata del tema cuando los grupos nos ciegan. Y el libro que utilizaremos, que reseñaremos y utilizaremos para discutir este punto interesante es este libro, el Victims of Groupthink de Irving Janis. Eh, Como discutimos la primera sesión, recordemos la idea de este mini curso es justamente adentrarnos en lo que llamamos los errores de segundo nivel. Es decir, los actores humanos, sociales, en gobiernos, en organizaciones privadas, cometemos errores, es parte de ser un ser humano. Ahora, el cometer errores cuando hablamos de gobiernos, estamos hablando de consecuencias muy graves que pueden afectar a millones de personas. Pero aún así los gobiernos son personas, no, están compuestos de personas, son organizaciones con personas. Y entonces el punto de análisis tiene que ver con cómo se pueden evitar los errores, pero sobre todo los errores aquí hemos llamado de segundo nivel, es decir, cuando hay ciertas dinámicas organizacionales, grupales, individuales, que llevan a las personas a que los errores no los observan. Se cometen errores que llevan a consecuencias indeseadas, sin embargo, paradójicamente, las personas, los gobiernos, los grupos siguen cometiendo errores, van en una especie de resbaladilla, donde la resbaladilla los lleva a más errores que siguen a más errores y donde no hay capacidad de corregir, no hay capacidad de corregir, de darse cuenta, de hacerse para atrás, de buscar nuevas opciones y de, en ese sentido, corregir los problemas y los errores que se están cometiendo nuevos errores en una resbaladilla sin fin, llegando a lo que Janis llama los fiascos. Bueno, entonces el punto, como hemos dicho acá, no se trata de llegar a una visión idealista donde pensemos que existen personas y gobiernos sin errores. No se trata de hablar de los errores y de hacer leña del árbol caído. Lo que se trata es de comprender cómo se pueden crear trampas en donde las mismas fuerzas que llevan a las personas a tomar buenas decisiones y atreverse a arriesgar, los pueden llevar a un círculo sin fin, a una resbaladilla, a final de cuentas, donde no se dan cuenta de que están cometiendo errores y los van profundizando. Groupthink con Janis entonces es una de estas fuerzas, la fuerza que aquí hemos llamado los grupos, y sobre todo los grupos cuando los grupos ciegan. ¿Por qué los grupos pueden cegar? Bueno, digamos que Janis lo que explica en este libro es que todo grupo tiende a crear una serie de condiciones para que el grupo funcione. El grupo, por ejemplo, requiere de lógicas de cemento de solidaridad, que la gente se siente identificada con el grupo, que forma parte de un grupo. Los seres humanos tenemos la tendencia a, una vez que pertenecemos a un grupo, lo diferenciamos de los que están fuera. Entonces están los que están dentro del grupo y los que están fuera. Y los que están dentro del grupo, entonces somos nosotros. Y esos nosotros, podemos tener un líder, una líder, y sin embargo, esa lógica de cohesión comienza a funcionar. Nosotros contra otros, nosotros diferentes de otros. Y los grupos tienden a esa lógica de solidaridad y son muy necesarias. Un grupo sin solidaridad no es un grupo. Y los grupos tienden a identificarse. Todas esas cosas que estoy hablando son fuerzas positivas. Fuerzas que hacen que los grupos, la gente se sienta de acuerdo y se sienta feliz en los grupos, se sienta identificado con el grupo. Además, los grupos, en esa lógica de identificación y de solidaridad, construyen otro tipo de dinámicas. Por ejemplo, dice Janis, la dinámica de creación de normas. Los grupos crean normas de alguna u otra manera. Un grupo se comporta y tiene valores de cierto tipo diferentes a los de otro grupo. Por ejemplo, hay normas de obediencia y de lealtad. A quién se le debe lealtad y a quién se le debe obediencia, por qué debemos de obedecer a un líder o a alguien que el líder designa. ¿Qué significa la lealtad? La lealtad significa, por ejemplo, no decir en otros grupos externos lo que se está discutiendo en un grupo, ¿no? Lo que discute en un grupo muchas veces es secreto, es opaco y tiene que ser opaco y tiene que ser secreto, como muy bien
Goffman nos ha explicado en otros textos. La opacidad es necesaria para las relaciones humanas, y en un grupo esa opacidad es necesaria porque forma parte del proceso de lealtad y del proceso de identificación. Yo no digo lo que se está diciendo en este grupo fuera de este grupo. Eso es necesario. Por ejemplo, hay otras normas, por ejemplo, normas de crítica o de disenso. Cuando alguien puede criticar y cuando alguien puede legítimamente disentir de lo que el grupo o lo que el líder o la líder está estableciendo en un grupo. Entonces esas normas, las normas de obediencia, de jerarquía, de lealtad, también son importantes, y los grupos construyen esas normas. Lo que dice Yanis es estas mismas fuerzas positivas para la creación de un grupo también pueden llegar a un extremo, y en ese extremo lo que sucede es que la dinámica parsimoniosa de un grupo se convierte en perversa, o puede convertirse en perversa. Ojo, no todo grupo llega a crear groupthink, ¿no? ¿Y qué es el groupthink? A final de cuentas es el exceso de solidaridad, el exceso de identificación, el exceso de aceptación de las normas, donde entonces estas mismas fuerzas que han creado cohesión, cemento, capacidad de acción, lo que crean es una ceguera. Los grupos comienzan a estar ciegos respecto de qué alternativas existen, qué sucede cuando se están cometiendo errores, y la alternativa escogida por el grupo unánimemente no funciona. Y entonces hay fuerzas que acallan a la disidencia, hay fuerzas que acallan la idea de buscar nuevas alternativas, hay dinámicas que evitan que los grupos identifiquen esos problemas, que crean una autoilusión y una ceguera de que las cosas van bien, y entonces se crea el groupthink. El groupthink es el exceso de identificación o de cohesión de un grupo. Cuando esto sucede, dice Yanis, entonces se está en el umbral de un efecto contradictorio. La misma fuerza que te lleva a la identificación, a la capacidad de acción, a la motivación para actuar, te lleva de otra manera a 6 problemas identificados en este libro por Yanis. El primero: se buscan pocas opciones. A veces los líderes o la líder establece una opción de partida, o un grupo duro, fuerte dentro del grupo genera una alternativa, y esa alternativa ya existía desde antes. Entonces la idea de buscar más alternativas o de buscar nuevas alternativas, incluso que se contradicen a la alternativa que el líder o la líder establecen, es algo que en un grupo, en groupthink, no se permite. Se puede ver como desleal, se puede ver como algo indebido en términos de las normas del grupo. Segundo, se falla en reexaminar el curso de la acción inicial. Es decir, un groupthink que llega a un extremo de identificación llega a una alternativa, a una decisión, y entonces esa decisión se convierte en la única alternativa que existe. Y entonces ya no se observan otras alternativas. Y conforme avanza la situación, y probablemente las consecuencias no están siendo las mejores, las alternativas que se pudieron haber examinado en otros momentos ya no aparecen. Nadie se atreve a decir, bueno, entonces hubiera sido mejor tomar la alternativa B y no la alternativa A. Alguien había mencionado una alternativa y eso está cerrado. Está cerrado porque nuevamente se ve como algo desleal o algo ilógico dentro de la lógica del groupthink que se ha construido. 3, dice Yanis. Bueno, estos otros cursos de acción no son recuperados en toda su dimensión. A veces incluso esas otras alternativas han sido denostadas, ¿no? Ya analizamos que no eran alternativas porque no eran aceptables, porque eran ideológicamente equivocadas, porque otros grupos las habían diseñado, y entonces ni siquiera se toman en consideración cuando las cosas ya no van bien y cuando los errores en sí se comienzan a cometer. Las viejas alternativas que podían haber sido buenas han sido desechadas, metidas en un cajón, en un bote de basura sobre el cual nadie se atreve a sacarlas a expensas de ser acusado de traidor. Cuarto, no se buscan voces diferentes, incluso voces de expertos o expertas. Como el grupo no puede equivocarse, porque como el grupo ha llegado a un nivel de identificación tal que no puede equivocarse, que siente que no puede equivocarse, entonces no tiene caso buscar expertos, no tiene caso buscar expertas, a otras personas que puedan saber mejor o que obviamente vayan en contra de lo que se está estableciendo como la única y la mejor alternativa. Quinto, se construyen prejuicios. En otras palabras, la sobreidentificación que se genera en un groupthink lo que crea es una lógica de prejuicios.
las personas, los miembros de un grupo han construido discusiones ideológicas, argumentos que establecen rápidamente que todas las demás alternativas están equivocadas, que los errores que se están cometiendo son minimizados porque no podemos estar mal, dado que somos los elegidos por la historia, por ejemplo, ¿no? En un extremo de groupthink, como la historia está de nuestro lado, no podemos equivocarnos, y entonces se crea un prejuicio que cierra la posibilidad de encontrar otras opciones y otras alternativas. Por último, dice Yanis, se utiliza un punto muy importante y muy particular, se utiliza poco tiempo para analizar las lógicas operativas. A veces en el extremo del groupthink, los grupos llegan a creerse tan invulnerables, perdón, no al revés, se piensan tan sólidos, tan fuertes, que no pueden tener vulnerabilidades, y entonces no se pueden equivocar. De esta manera, los detalles de la operación, los detalles de la implementación, los detalles organizacionales a través de los cuales hay que llegar a cabo una acción, no son observados, no son considerados importantes, y se cometen no solamente errores generales estratégicos de la decisión alternativa, sino se comienzan a enredar errores tácticos, errores de acción, dado este prejuicio y esta soberbia que el groupthink crea en ciertos grupos. Esto es lo que dice Yanis. Bueno, el libro de Yanis entonces está lleno de casos de estudio. Algunos son de fiasco y otros no. Y justamente lo que trata de hacer es comparar cómo en los de fiasco suceden muchas de estas 6 características que acabamos de describir, y cómo en los que no fueron fiascos, muchos de estos puntos se rompieron gracias a que el groupthink logró ser minimizado o reducido a sus mínimas consecuencias. En el caso de la sesión de hoy, he escogido uno de los fiascos como un ejemplo para poder observar en acción la idea de groupthink de Yanis. Dentro de estos casos es el caso de Bahía de Cochinos y la trompicada serie de decisiones que el gobierno del presidente Kennedy lleva a cabo principios de los 60, 1961 en particular, al aceptar llevar a cabo supuestamente de manera encubierta una invasión a Cuba. Lo que iremos viendo de la mano del libro de Yanis es esta serie de trampas y de errores que se siguen en resbaladilla cometiendo a la luz de un probable fenómeno de groupthink. Bueno, pues entonces vayamos a este caso en unos segundos. Muy bien, entonces el estudio de caso, es el caso de decisión de Bahía de Cochinos, como todos recordarán seguramente. En abril de 1961 el presidente Kennedy apoya un grupo de supuestos libertadores de la isla de Cuba, del régimen de Fidel Castro. Supuestamente es una operación donde Estados Unidos no interviene, pero en realidad todo el mundo sabe que interviene, todo el mundo sabe que forma parte de esta decisión, y el fracaso es evidente y terrible. La invasión falla, el apoyo aéreo que Estados Unidos prometió no se genera, ello empeora las condiciones de los mercenarios que tratan de llegar a Bahía de Cochinos o Playa Girón, como se le conoce en Cuba. Rápidamente son reducidos militarmente, son apresados, se detiene una segunda ola de apoyo aéreo por parte de las fuerzas norteamericanas, y de manera muy veloz, en escasos 6 días, termina la aventura desdichada, donde además el gobierno del presidente Kennedy queda absolutamente embarcado en un costo político gravísimo, dado que nadie, a final de cuentas, en el mundo creyó que esto era una invasión que no era apoyada por el gobierno norteamericano. ¿Qué es lo que sucedió? La hipótesis de Yanis es que hubo un groupthink, que pasó un groupthink. ¿Cómo son las decisiones gubernamentales? Bueno, a final de cuentas, las decisiones gubernamentales, como ya dijimos, todos cometemos errores, pero en realidad las dinámicas de grupo pueden ser un muy buen elemento para explicar lo que aquí sucedió, ¿no? Esta lámina es un resumen de lo que acabamos de discutir hace unos momentos, pero vayamos al punto, ¿no? Toda decisión gubernamental es una decisión donde el tiempo y las circunstancias acaban siendo críticas. La prisa o la falta de información, por ejemplo, forman parte necesaria de casi cualquier decisión gubernamental. En ese sentido, Kennedy recibe ¿qué circunstancias? Bueno, recibe un plan que ya estaba
desarrollado por la administración saliente del presidente Eisenhower. Había ya un grupo de personas entrenándose en Guatemala en tácticas de guerra, un grupo de cubanos asilados en Estados Unidos que deseaban lanzarse en esta aventura militar, siempre con el apoyo de los Estados Unidos como una estrategia para quitarse encima al régimen de Castro. La política en aquel entonces del JCS, es decir, del Joint Chief of Staff, este grupo donde el presidente norteamericano toma decisiones de seguridad, ya estaba establecida, ¿no? Por lo menos en la época del presidente Eisenhower. No se opinaba demasiado, sino era, básicamente asesoraban algunos elementos mínimos. Opinaban pero no asesoraban, ¿no? El plan de la CIA era, Eisenhower había planteado un plan junto con Dulles y con la CIA, que ya está bastante avanzado, y que a Kennedy le toca, ya le dicen todo está resuelto, solamente que tú lo sigas apoyando, en otras palabras, ¿no? La CIA tenía una cantidad interesante de supuestos que resultaban ser poco creíbles, ¿no? Una pequeña invasión iba a generar una esperanza, supuestamente, en una gran cantidad de gente en Cuba para levantarse contra el régimen de Castro ya a estas alturas del partido. Y a final de cuentas el apoyo militar iba a tener que ser mínimo. De esta manera la operación iba a parecer como que era un grupo de libertadores cubanos de la situación de lo que estaba en Cuba, y Estados Unidos no tendría más que apoyar logísticamente, básicamente, en términos de inteligencia. En realidad sucedía que el secreto de la operación nunca existió, digamos, ¿no? El financiamiento y el entrenamiento que la CIA daba a los cubanos que se iban a lanzar en esta aventura, pues en realidad era conocido por todo el mundo. Digamos, ¿no? Las cuestiones operativas tienden a ser una cuestión muy importante, ¿no? Una cosa es el discurso de las organizaciones, y una cosa es el discurso de los políticos, y otra cosa es lo que está sucediendo en la práctica, en la implementación de una compleja lógica, ¿no? Digamos, ¿quién puede creer que están entrenando a una supuesta guerrilla en Guatemala? No sería algo que se supiera en su momento. Todos los supuestos de la CIA estaban ahí, pero en realidad una cosa es que se dijera que eran supuestos creíbles, y otra cosa es que sucedieran. La contingencia era bastante compleja, nos explica Yanis, ¿no? Guatemala, que había sido aceptado ser la casa en la cual se entrenaban estos supuestos fuerzas militares, presionaba ya por la salida. Castro, además, había rumores, iba a recibir aviones de la URSS pronto, lo cual apresuraba las cosas. Todo es apresuramiento, ¿no? En la práctica siempre sucede esto, siempre hay noticias malas que apresuran las cosas. Y entonces Kennedy, con poca información, aceptando lo que le estaban dando de la administración anterior, de que ya todo estaba decidido y que todo estaba muy bien armado, da luz verde, pero pone una condición: minimizar el riesgo político. Y aquí es donde su grupo, el Joint Chief of Staff de Kennedy, se atora enormemente entre una decisión ya tomada aparentemente por el presidente, pero que les pide asesoría para plantearse cómo minimizar el riesgo político. La cadena de apresuramientos genera una dinámica de información, una lógica de información, pues que a todo gobierno le pasa, pero que a final de cuentas puede llegar a errores como estos, ¿no? El lugar de invasión ante las prisas se cambia. ¿No? Se había pensado un desembarco parecido a donde había desembarcado el Granma de Castro algunos años antes, ¿no? En la Sierra Cristal, donde a final de cuentas pues había montañas, ¿no? Si el plan B era, si la invasión no funciona tan rápidamente, pues al menos pueden hacer más o menos lo mismo que los guerrilleros de Castro, esconderse en la sierra. Se cambia, en cambio, se cambia la invasión ante las prisas a Bahía de Cauchinos, un lugar que es, a final de cuentas, prácticamente un pantano. No hay montañas, ¿no? Esto no le queda claro al grupo, no entienden claramente la información, ¿no? Y Kennedy simplemente sigue insistiendo en la no intervención directa de los Estados Unidos como mecanismo. Curiosamente no se dan cuenta de que no había montañas. Esto ya lo hemos visto en otros momentos y en otros lados, ¿no? En este caso no es que no se hubiera visto la montaña. En realidad las montañas no existían, ¿no? Y no había plan B, es decir, si fallaban en Bahía de Cochinos o en Playa Girón, no había dónde esconderse. El grupo que apoya al presidente Kennedy tiene voces disidentes, pero todas acaban siendo acalladas rápidamente en diversas dinámicas, ¿no? El asistente especial Schlesinger intenta
plantear opciones diferentes, no es escuchado. El subsecretario de Estado Bowles, que tiene un mejor conocimiento de campo de la situación de la política de Cuba y que les dice que no le queda tan claro que vaya a haber una rebelión contra el gobierno de Castro, no es tomado en cuenta. A final de cuentas, ni siquiera forma parte del Joint Chiefs of Staff. Kennedy, además, el grupo lo quiere proteger y le insiste que pues él es muy bueno, él no puede ser menos anticomunista que Eisenhower, y entonces no puede echarse para atrás. Incluso Kennedy llega a invitar a un senador que se oponía a este plan y a este proyecto, y sin embargo este senador llega al grupo, plantea sus dudas, y Kennedy platica o comenta en el libro Yanis, en vez de dar opción a que la voz discordante del senador permeara en el grupo, inmediatamente lo que pide al grupo es tomar una decisión. No les pide que analice la situación, les pide que tomen una decisión, y entonces el grupo no tiene alternativas de plantear tampoco dudas o de plantear escenarios alternativos, dado que el presidente parecía ya estaba decidido y lo único que quería era legitimar una decisión que ya estaba tomada. Nadie o muy pocos en el grupo se atreven entonces a dar una versión o contradecir al líder del grupo, ¿no? Bueno, entonces la decisión aparentemente se toma unánime, nos platica Yanis, pero en realidad luego se sabe que había varias voces discordantes, sin embargo, aunque tenían dudas, no se atrevieron en su momento a plantearla, ¿no? Kennedy tenía poca información y el grupo no le da más información, no le informa que puede haber problemas, como por ejemplo el hecho de que él pensaba Kennedy que podía detener la invasión 24 horas antes, pero en realidad ya no era un marco que se podía realizar. No sabía que no había un plan B, no se entendía el grupo que no había montañas donde esconderse, ¿no? En fin, continúa esta resbaladilla de errores, ¿no? Errores que van construyendo errores, y el grupo no es capaz de ver que esos errores se siguen cometiendo, y mucho menos es capaz de echar reversa y plantear de alguna manera una opción distinta. Incluso como parte del análisis, toda esta discusión de que el presidente Kennedy deseaba mantener fuera de Estados Unidos el costo político, no cargar con el costo político, era algo bastante irreal. Y cuando él advierte que no va a apoyar la invasión, si la invasión no comienza bien, en realidad nadie le cree. Nadie le cree que va a echarse para atrás, ya que está tan comprada la idea de la invasión. Los errores operativos se continúan, ¿no? La CIA quiere hacer creíble que un disidente piloto aviador cubano se escapa con un avión cubano, nadie le cree. Esta foto, los propios reporteros de Life y de otros medios norteamericanos se mueren de la risa de que efectivamente nadie cree que este sea un disidente que escapó de la isla, pero sin embargo, digamos, las organizaciones y los grupos se siguen creyendo su propio discurso, se siguen creyendo su propia dinámica, y lo que sucede pues ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? El ataque es un fracaso, son rápidamente reducidos, y además los Estados Unidos y el presidente Kennedy terminan pagando todos los costos de esta aventura, que es una resbaladilla de errores. Yanis apuesta que la explicación tiene que ver con un groupthink, ¿no? En efecto, se limitaron las discusiones a pocas alternativas, dado que, a final de cuentas, Kennedy aceptó la única opción que ya le había dado la CIA y el gobierno de Eisenhower. No se revisaron otras vías de acción, el consenso permeó, y la unanimidad permeó sobre todo la dinámica. Entonces no hubo esa capacidad de crear otras vías, e incluso la vía de no hacer nada ante la escasa información y los problemas operativos que se estaban observando. No se revisaron otras opciones, el silencio se tomó como consenso, las voces discordantes que se permitieron dentro del grupo no fueron operativizadas de una manera adecuada por el presidente Kennedy. Su liderazgo acabó sesgando toda la discusión. Se desarrolla un prejuicio grupal, ¿no? Un espíritu de cuerpo. Los cubanos son comunistas,
los norteamericanos son los defensores de la libertad y de la patria, y entonces no pueden equivocarse, ¿no? Los comunistas son tontos, y se quedan estos prejuicios y estas autoilusiones, estos autoengaños que el groupthink construye y que el propio grupo se refuerza, ¿no? Es decir, si uno lo dice, el otro lo cree, y el otro lo cree, y nadie se atreve a decir que a lo mejor está equivocado, justamente por este espíritu de cuerpo. Y por último, no se calculan los errores burocráticos y los problemas de operación, ¿no? El grupo protege al líder, asume que tienen la verdad y la historia de su lado, y cometen un claro error de segundo nivel, ¿no? No se dan cuenta que están cometiendo errores, y no son capaces de generar las fuerzas y generar el acuerdo y generar las voces que permitan echar para atrás una mala decisión. El caso de Bahía de Cochinos, entonces, de Playa Girón, lo utiliza Yanis justamente para hacer una muy buena, una lógica y muy clara referencia a la dinámica del groupthink. Un fiasco de política pública que se explica a la luz de una cadena consecutiva de errores, una resbaladilla de errores, donde Yanis apuesta que hay una dinámica de groupthink. Y todos los síntomas, dice Yanis, están ahí. Primero, ilusión de invulnerabilidad, ¿no? Insensibilidad al riesgo. El discurso del grupo, su cohesión y su espíritu de cuerpo lo llevan a pensar que es invencible, que está del lado correcto de la historia, que no puede cometer errores. Además, racionaliza los errores, ¿no? Y vamos, en otras palabras, justifica y se autoengaña constantemente de que los errores se pueden corregir, de que hay siempre posibilidad de echarse para atrás, de que las instrucciones de un presidente diciendo vamos a minimizar el costo político eran realizables operativa y políticamente, cosa que no iba a suceder. De alguna manera, dice Yanis, se cree una especie de moralidad inherente, ¿no? El grupo construye tal nivel de cohesión, un exceso de cohesión, que se plantea moralmente invencible, ¿no? Hay una moralidad inherente, no pueden fallar por esa moralidad inherente, porque todos los otros, los que están fuera del grupo, están equivocados, tienen que estarlo, porque no tienen ese estándar moral que el grupo se asigna a sí mismo, digamos, de una manera tremendamente contradictoria, pero a final de cuentas muy vívida a la luz de las dinámicas grupales que se generan. El enemigo se estereotipa, ¿no? Son comunistas, deben de ser tontos, no están del lado incorrecto de la historia, son corruptos, entonces no deben de estar, no pueden ganar una batalla contra los buenos, ¿no? Los inherentemente buenos. La presión del grupo además evita la deslealtad, ¿no? Es decir, ser disidente, ser desleal. Y entonces los grupos, las personas tienen graves dudas y pueden tener información parcial, pero pueden entender que las cosas no van mal, y sin embargo no tienen las condiciones grupales, las condiciones, digamos, de apoyo para levantar la mano y decir no estoy de acuerdo. Creo que estamos cometiendo un error y debemos de revisar las opciones. Es algo muy difícil de hacer. Gente muy valiente lo puede hacer, pero requiere además de quitarse la capacidad de quitarse el velo y de atreverse a levantar la voz diciendo a lo mejor estamos cometiendo errores, porque de alguna manera el grupo se autocensura, dice Yanis, ¿no? Es una ceguera, por eso le llamamos a esta sesión cuando el grupo te ciega, porque es una censura autoimpuesta. Esta ilusión de unanimidad es muy difícil de romper, ¿no? Y un fenómeno que también Yanis observa en este caso y que aprende para la lógica del groupthink es la construcción de lo que él llama guardias feroces, autonombrados guardias feroces, ¿no? Es decir, un grupo de personas que se convierten en los más defensores de lo que dice el líder o de lo que dice la unanimidad o la mayoría del grupo, y entonces se convierten en agresivos defensores de las opciones y aplastan a todo aquel que se atreve a levantar la mano, ¿no? Con argumentos además ideológicos extremos como eres un traidor, seguramente formaste parte antes del grupo que nos ha llevado a esta situación. Bueno, en fin, digamos, ¿no? Los guardias forenses autonombrados se convierten además en agresivos perros guardianes, digamos, de esta dinámica del groupthink, reproduciendo entonces todas las fuerzas que llevan a esta resbaladilla de errores continuos, ¿no? Bueno, por último podemos ver este esquema que Yanis nos ofrece en otro libro de Decisiones Cruciales,
también muy interesante. Pero digamos, este esquema me gusta porque de alguna manera nos ayuda a sintetizar varios elementos que aquí hemos analizado. Y esta gráfica lo que busca es hacernos analizar los costos y los beneficios, ¿no? El intercambio entre costo y beneficio, el cambalache entre costo y beneficio que hay, el trade-off pues que hay entre la búsqueda, como dice ahí arriba, ¿no? De una decisión grupal de alta calidad para resolver problemas y todas las dinámicas o fuerzas que se pueden oponer a que eso suceda. Del lado izquierdo inferior vemos lo que Janis llama las restricciones cognitivas, ¿no? Estas son generales y todos los seres humanos las vivimos, ¿no? Sobre todo cuando hay que tomar decisiones con tiempo limitado, con recursos limitados, con experiencia limitada, y entonces, bueno, las decisiones cuando se tienen que tomar a prisa y con poco conocimiento, evidentemente, no necesariamente tienen la mayor probabilidad de fallar o de ser decisiones de vaya calidad, ¿no? O sea, hay una dinámica de costo-beneficio, ¿no? Quieres tener mejores decisiones, a veces necesitas más tiempo, a veces lo que menos tienes es tiempo, ¿no? Necesitas más conocimiento experto que te dirija sobre los detalles, los problemas operativos, la forma de implementación, pero a veces no tienes o los recursos o a los expertos y expertas disponibles en todo este proceso. Bueno, a final de cuentas es un trade-off, ¿no? Es un intercambio entre una cosa o la otra. Luego están, del lado derecho inferior, las restricciones afiliativas, que es esta lógica del grupo, la necesidad del consenso, del apoyo social, de la necesidad de sentirse identificado con el grupo, que lleva a todas estas cementos, ¿no? estas fuerzas centrípetas que buscan hacer al grupo que tome decisiones más cohesivas. Y que en el extremo, cuando esas decisiones son muy cohesivas, la gente empieza a trabajar y a discutir y a hablar por el grupo y no por el problema. Comienza a identificar formas de acción para satisfacer el ego del líder o para evitar el ataque de los perros guardianes que forman parte del grupo, o simplemente se siente bien y comienza a racionalizar que es mucho mejor ser leal, quedarse callado y no estar introduciendo dudas sobre algo que todos los demás están de acuerdo en que va a funcionar muy bien. Incluso cuando las cosas no van tan bien, las restricciones afiliativas siguen existiendo, y entonces la gente, en vez de ver errores, ve pequeños problemitas que pueden ser resueltos, o ve boicots, pero no ve necesariamente que el problema pueda devenir de las malas decisiones que el grupo ha tomado, ¿no? Es otra de los trade-offs, otro de los intercambios de costos y beneficios. Por último, en el centro están las restricciones egocéntricas, o estas donde el líder y su personalidad, la idea de que si son infalibles como grupo, la idea de que sus intereses son superiores a los de los demás, la idea de que el grupo está del lado correcto de la historia y que por lo tanto no puede equivocarse, y que los otros son unos corruptos y son unos tontos y son unos comunistas y son... Entonces evitan evidentemente la introducción de otras opciones, otras alternativas, discusiones relacionadas que pudieran permitir la entrada de información que pudiera resolver problemas. Todas estas, dice entonces Janis, son fuerzas que pueden resultar en contra de una buena decisión grupal, una buena decisión gubernamental, evitar los fiascos de política pública, y que habría que crear las condiciones, los elementos para justamente reducir la probabilidad de que un groupthink acabe dominando la decisión. Y una de las cosas paradójicas e interesantes del argumento del groupthink es que más allá de las intenciones y de las buenas intenciones de los grupos gubernamentales, una cosa tan sencilla como la dinámica de los grupos que toman decisiones graves de política pública y de gobierno puede llegar a crear dinámicas realmente desastrosas, errores de segundo nivel, como le hemos llamado en este mini curso, de una manera tremendamente sencilla. A mí este libro de Janis me parece uno de los libros más impresionantes que he leído en
en mi vida. Me parece que la paradoja que encuentro es una paradoja que realmente requiere de un análisis muy importante, porque aparentemente estamos hablando de un elemento tremendamente instrumental, básicamente instrumental, el grupo, y cómo los grupos toman decisiones. Y lo que nos hace es adentrarnos a la dinámica de ese grupo, ¿no? Ya Goffman, por ejemplo, nos había dado explicaciones muy importantes respecto de cómo la opacidad y el secreto forman parte necesaria de la dinámica de un grupo, ¿no? Cuando tú formas parte de un grupo, la presentación de lo que es un grupo es a final de cuentas la separación entre los que están dentro y los que están fuera. Y como dice Goffman, hay una lógica de actuación dentro del grupo. El secreto y la opacidad dentro del grupo es necesaria para relacionarse con otros grupos. Así como las personas necesitan opacidad para presentarse ante otros, dice Goffman, yo quiero que veas lo que yo quiero que veas de mí, ¿no? Y quiero ocultarte muchas cosas de lo que yo soy y viceversa. Y esa capacidad de ocultarse y de opacidad es fundamental para la interacción. Sucede también en la lógica del grupo, ya lo había dicho Goffman, y el secreto y la opacidad forman parte necesaria de la construcción, ¿no? de una lógica tras bambalinas que acaba determinando de manera muy importante los efectos de un grupo. Y entonces estamos analizando una lógica instrumental como el grupo, y su dinámica social acaba siendo una dinámica fundamental para entender los efectos del grupo. Uno puede tener racionalidad o datos o información, evidencias, uno puede tener las mejores intenciones, pero la lógica del grupo se construye y y la lógica del grupo es una fuerza social capaz de crear el groupthink, ¿no? Una resbaladilla de errores y cadenas de errores que a final de cuentas los grupos son incapaces de resolver, ¿no? Cuando llegan a una lógica de groupthink son capaces de resolver, son incapaces de dar vuelta atrás, de autocriticarse, de quitarse el velo que los ha cegado ideológicamente, que los ha cegado como grupo. Y por lo tanto es necesario plantearse lógicas instrumentales, dice Yanis, lógicas instrumentales que te permitan y que le indiquen a los líderes de los grupos, a las líderes de los grupos, a los participantes de los grupos, cómo crear pequeñas reglas heurísticas para evitar llegar a ese extremo, ¿no? Porque recordemos que el groupthink es un extremo. Todo grupo crea cohesión y todo grupo necesita esa cohesión. Cuando se llega al extremo se puede caer en la resbaladilla del groupthink. ¿Cómo evitar el groupthink? Bueno, ahí es donde cierra el texto de Yanis, ¿no? Bueno, por ejemplo, prescripciones básicas. Un líder o una líder puede asignar a varias personas ser un evaluador crítico. Es decir, abrir ex ante la dinámica del grupo la opción de la disidencia. Pedirle a ciertas personas, muchas, pocas, en fin, que estén siempre pensando alternativas distintas, que eviten cerrarse a una opción, que busquen información y sobre todo que el líder o la líder haga claro que acepta esa crítica como legítima, que no es una traición y no es una deslealtad. Segundo, el líder puede mantenerse neutral e imparcial en la discusión. Tratar de no plantear ex ante, esta es la única alternativa que hay, porque entonces ya sesga a todo el grupo y obliga a todo el grupo a un gran costo, ¿no? Cualquier persona, cuando un líder establece una línea de acción y cualquier persona dentro del grupo va a tener grandes problemas, muchos costos para levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, o podría haber otras alternativas que habría que analizar. Si el líder tiene una preferencia, como todo líder lo puede tener, pero si el líder de partida dice yo soy imparcial, discutan varias alternativas y tráigame varias alternativas, generará una dinámica que evite caer en el groupthink. Incorporar a personas externas y a expertos en momentos críticos sonaría a una lógica muy racional. No porque los expertos tengan razón, no porque los externos tengan razón. De lo que se trata es de escuchar otras voces, de escuchar gente que pueda tener información y detalles, por ejemplo, sobre todo de operación, de implementación, donde muchas de las cosas en política pública fallan, ¿no? Grandes ideas, muy buenas intenciones, fenomenales diseños que no saben cómo lidiar con la contingencia y con la especificidad de la acción que se requiere en la práctica, ¿no? En la operación de las organizaciones y de la operación de las políticas públicas.
Bueno, entonces expertos, voces externas, no porque tengan razón, no porque sean mejores, simplemente porque va a dar más información, diferente información que puede ser considerada por el grupo para romper estos círculos viciosos y estas resbaladillas en errores en los que se puede cometer. Eh, bueno, asignar a alguien como abogado del diablo es una regla heurística muy interesante, porque a ese abogado o abogada del diablo se le da legitimidad y se le dice, yo sé que no me estás siendo traidor, ¿no? No eres un desleal al grupo, sino en realidad te hemos pedido que juegues esa opción, que busques otras opciones adrede, que pienses que la opción que el grupo tiene es equivocada y que puede haber otras opciones. A lo mejor después de todo llegamos a la conclusión de que la opción original era la buena. No, el punto aquí del abogado del diablo no es que acabe convenciendo a nadie. Puede ser que no convenza a nadie, pero eso obligó al grupo a pensar otras alternativas, a observar errores y cómo identificar esos errores y tener capacidad de echar en reversa muchas cosas para, en fin, no caer en esta resbaladilla que es el groupthink. El consenso, entonces, en una lógica de este tipo, será un consenso basado en dudas, basado en alternativas diferentes, basadas en el hecho de que ninguna alternativa es metida en un cesto de basura, sino es guardada como otras opciones para discutir cuando las cosas no vayan bien, probablemente, y cuando haya que pensar nuevas e imaginativas maneras de enfrentar. Ok, bueno, pues esta fue la sesión 2. Espero que haya sido interesante. A mí, sinceramente, este tema me parece, el tema del groupthink, me parece una de las cosas más prácticas y más interesantes que la gente en la práctica y en la toma de decisiones puede recuperar y aprender un montón de las cuestiones que hay que evitar en algo que pensamos tan inocuo como la lógica y la dinámica de los grupos. En la próxima sesión, entonces, en nuestra tercera sesión del mini curso de trampas de la decisión, hablaremos sobre otra de las fuerzas. Esta fue la fuerza del grupo cegando a los decisores, y en la próxima sesión lo que hablaremos será de cuándo las organizaciones disponen, ¿no? Esta criatura social que le llamamos organizaciones, y que también construyen dinámicas que en un extremo particular pueden llevar a las personas, ya a los grupos, ya a las organizaciones, ya a los gobiernos a tomar pésimas decisiones y no darse cuenta de que las está tomando. Bueno, les mando un gran saludo. Nos vemos en el próximo video de este mini curso. Bye bye.